En la parte anterior vimos cómo se produce la clausura de la Yancia, la vuelta al uno, mediante la absolutización de lo simbólico, un primer modo en que se opera el desanudamiento. Bueno, en esta tercera parte veremos un segundo modo en que este se produce, el pensamiento de lo abyecto, como aquello que se coloca por fuera de todo orden, que no obedece a ninguna regla, conduce directamente a la cuestión de la violencia política, o más precisamente al vínculo entre violencia y política. Bueno, aquí la ley filial retoma el texto de Benjamin para una crítica de la violencia, el cual proveería las bases para una ontología política. Sin embargo, se trata de un texto sumamente críptico, que ha dado lugar a infinidad de interpretaciones distintas y que sí, en realidad sigue haciendo, ¿no? Bueno, pero es esto mismo, como vamos a ver, lo que lo hace también particularmente sugerente. Un tema que recorre centralmente este texto de Benjamin es el de la relación entre medios y fines. En principio, dice, la violencia solo puede justificarse en función de los fines a los que está orientada. Sin embargo, la legitimidad de los fines resulta siempre indeterminable. No hay forma de establecer de manera inequívoca si una determinada causa habilita o no la apelación legítima a la violencia. En última instancia, solo el derecho ofrece una base objetiva para ello, puede establecer las normas que regulan su ejercicio. Está claro, sin embargo, que estas normas solo serán válidas para aquellos usos de la violencia política que lleven a reforzar dicho orden legal, nunca aquellos que los cuestionen, lo que representaría una suerte de contradicción en los términos, es decir, la sanción de una norma que regule su propia impugnación, que sea su propia negación, que legitime aquello que le invalida. La conclusión de Benjamin es que el derecho positivo es ciego a la incondicionalidad de los fines, es decir, a la radical imposibilidad de su normativización. Inversamente, el derecho natural, es decir, el supuesto de la existencia de fines metapositivos, es ciego a la condicionalidad de los medios, a la necesidad de reglas o criterios que determinen cuándo su ejercicio resulta legítimo. Esta doble ceguera se vincula a lo que Claude Lefort llamó la incertidumbre democrática, que conduce a su vez a la idea de Jacques Rancière del desacuerdo, que es algo que veremos más adelante. En el caso de Benjamin, la misma da lugar a una antinomia entre dos formas opuestas de confrontación violenta. Una es la que emana del poder estatal que busca preservar el monopolio del ejercicio de la violencia. Esto es lo que llama la violencia mítica. A esta le opone la violencia divina, cuya expresión, dice, es la huelga general proletaria, que viene a socavar a la primera forma de violencia y que, siguiendo a George Sorel, se distingue de la mera huelga por reclamos económicos. Esta última se inscribe en una lógica sindical que no cuestiona el poder. Solo la primera cobra un sentido propiamente político. ¿En qué sentido la huelga general proletaria cobra un sentido político? Su definición de la violencia divina, que es la que se expresaría en la huelga general proletaria, es en realidad sumamente oscura, como habíamos ya señalado, y ha dado lugar a infinidad de interpretaciones. Benjamin la define como un puro medio, sin vinculación con los fines, un tipo de violencia que rompe la circularidad de la lógica de los fines y los medios. La huelga general proletaria no sería verdaderamente una forma de violencia dado que solo busca que el derecho cese, esto es, se orienta a eliminar la violencia mítica. Así, mientras que la violencia mítica es sangrienta, dice, se ejerce sobre la mera vida por causa de ella, la violencia divina lo es sobre toda vida por causa de lo viviente. Algunos autores como Giorgio Agamben, a quien veremos luego, retomarían esta distinción en términos de la oposición entre la mera vida y la vida desnuda, dándole un sentido algo más definido. Aún así, su formulación deliberadamente críptica de la violencia divina hará que su concepto permanezca ambiguo, difícilmente comprensible. Para Werner Hamacher,
Según nos cuenta la ley Filiev, tal indeterminación deriva del hecho de que la misma nos remite no a una forma particular de política, sino que es expresión de lo político en general. Para este último, para la ley Filiev, en cambio, esta indeterminación de la violencia divina, una violencia carente pues de todo sustento simbólico, una suerte de real puro y cito, ya no puede decir nada acerca de lo político y su singularidad, ni puede explicar la ansia de la abyección. La postura de Benjamin sería así solo una forma de negación de la política, de ignorancia de la dimensión ontológica de la política. Se trataría, sin embargo, de una forma de negación de la política inversa a la de Butler. Mientras que esta última inscribe lo real como solo una vicisitud de lo simbólico, en Benjamin, en cambio, lo real aparece como desprendido de lo simbólico, desanudado de él, lo que produce la ruptura de todo el nudo, volviendo así imposible pensar la alianza. Una vez que lo real es proyectado hacia un ámbito situado por fuera del orden de lo simbólico, ya no sería perceptible aquella fisura inherente a este último. Como señala Butler, esta solo se nos descubriría en su interior, puesto que resulta de su misma dinámica de funcionamiento, expresa una falla que se genera siempre, inevitablemente, en el propio proceso de simbolización. Sin embargo, como vimos, la postura de Butler muestra inversamente que una vez que nos introducimos en el interior del mismo, del plano de lo simbólico, ya no podríamos escapar de él. Todo desplazamiento que podría percibirse entonces dará como resultado únicamente reagrupamientos en el seno del propio orden. Y es esto, en definitiva, el intento de quebrar las mallas de lo simbólico, lo que lleva una y otra vez a proyectar esa real por fuera de su ámbito. Encontramos aquí esa problemática que lleva a oscilar constantemente entre ambas formas opuestas de pensar lo real en política. Benjamin ilustraría pues un segundo modo de desanudamiento. Mientras que Butler absolutizaría lo simbólico, Benjamin haría lo propio con lo real. En realidad, cabría aún otra perspectiva del planteamiento de Benjamin, el cual, como señalamos, es sumamente críptico, una perspectiva que vamos a explorar ya hacia el final. Pues de todas formas, el interrogante que nos deja planteado esta interpretación de la ley Filiev es si realmente es posible una teoría ontológica política, si toda teoría política, en su intento de capturar ese sustrato inconceptualizable de lo político, ese real inasible e inasimilable que subyace a todo orden, resistiría también su teorización. Según parece, esa extimidad solo podría cobrar sentido al precio de su desglosamiento, es decir, o bien concibiéndola en términos de una pura interioridad respecto de lo simbólico, o bien como colocado en una posición de pura exterioridad respecto del mismo. En definitiva, ese afuera solo podría pensarse hipostasiándolo, reificándolo. Sin embargo, aunque inasible conceptualmente, la brecha que cinde el campo de lo social resultaría ineliminable, en la medida que es constitutiva de dicho campo. El uno, según se postula, es una pura noción límite que no se puede llegar nunca a partir del cero, del vacío de sentido originario. El espacio que media entre ambos está habitado por el juego infinito de las diferencias, que es la definición misma de lo social, pero que en el universo cerrado del uno ya no podría tener lugar, no tendría modo de desplegarse. La pregunta nuevamente es cómo pensar aquello que hace imposible la constitución de la comunidad como una totalidad cerrada en un sentido conceptual y no meramente fáctico. Esto nos devuelve a esa doble valencia del objeto, sin un exterior respecto del cual delimitarse el espacio comunal nunca podría conformarse. La eliminación del otro conllevaría en fin a la destrucción de la propia sociedad, la pérdida de su identidad. Pero es esto mismo también lo que impide su plena constitución. En definitiva, la ignorancia de la dimensión ontológica de lo político no por ello la eliminaría.
ella seguiría operando secretamente, dislocando todo intento de clausura del espacio social, desnudando toda ilusión de sentido. Pues retomando lo expuesto hasta acá, a partir del planteo de Butler, podemos observar una primera forma de negación de la política que se produce mediante la reificación, la substancialización de lo simbólico, que ha cortado todo vínculo con lo real, que se ha desanudado. En Benjamin observamos una segunda vía inversa a la anterior. Esta conllevaría una paradoja, que es la substancialización de un real que ha perdido todo sustento simbólico, esto es, la ontologización de aquello que se supone que es su misma negación, y de allí no la obscuridad del planteo benjaminiano. Bueno, en los capítulos siguientes, la Filiés analiza una tercera forma de negación de la política, otro dispositivo discursivo por el cual habrá de producirse un efecto análogo de clausura de lo social a su dimensión ontológica política. Y esta nos lleva a Giorgio Agamben y su idea del Homo Sacer.